Padre nuestro Dios celestial, que nos amas, te damos las gracias por hacernos estar aquí hoy para aprender tu palabra. Tú nos diste este gran privilegio de ser tu Hijo amado y también para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Pero aún somos muy débiles, nos falta mucha sabiduría, mucha inteligencia. Por eso siempre te pedimos que nos añadas más sabiduría para que comprendamos muy bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Queremos vivir más santamente, más correctamente y también más dignamente de tu gloria. Muestra tu gran obra de la salvación a las personas que aún no conocen tu gran amor, tu gran gracia. Por eso te pedimos que utilizamos cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para difundir el Evangelio a ellos. Y también levanta tu iglesia con tu palabra, con tu gracia y cuídales a los hermanos que están en situaciones muy difíciles, están enfermos y están deprimidos. Tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso podemos confiar en ti, podemos confiar en tu mano poderosa. Siempre estás con ellos, consolándoles y levántales su fe con tu palabra. Envía más gente a tu iglesia, a tu palabra de verdad, para que escuche tu palabra, para que comprenda la salvación verdaderamente. Hoy hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Ábrenos nuestro corazón, nuestros ojos de entendimiento, para que entendamos muy bien tu gran enseñanza por medio de tu palabra. Hay algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estés con ellos, ayudándoles para recordar de tu amor, de tu gracia y también del cariño de nuestros hermanos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a abrir la Biblia, San Juan, capítulo 10. Seguimos aprendiendo el libro de San Juan, ¿no? Sí. Hoy nos toca 3 veces, la tercera vez de aprender el capítulo 10 de San Juan. Sí. Capítulo 10 de San Juan, desde el versículo 27 al 42. San Juan 10, del versículo 27 al 42. Si lo tienen, se los voy a leer. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían:
Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Durante veces hemos aprendido sobre el capítulo 10 de San Juan, ¿no? Sí. Capítulo 10 de San Juan salen dos parábolas muy hermosas, ¿sí? Para enseñar el papel de Jesús. Jesús utilizaba, sí, algunas parábolas. Entre ellas, el capítulo 10 de San Juan salen dos cosas. Primero, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? A través de la puerta podemos encontrar el papel de la puerta. Para entrar dentro del edificio, una casa, 100% tiene que pasar por la puerta. ¿No es así? Entonces, ¿a qué se refiere esta puerta? ¿Sí? Indica a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Cuando pasamos por la puerta, nuestro carga de pesada, cargo de pecado ya se quitó. ¿No es así? Y también solamente por la puerta podemos entrar en el reino de Dios. Para enseñarle a su pueblo, Jesús utilizó esta parábola. Y también utilizaba una parábola más, sí, para enseñar una relación hermosa entre las ovejas y el pastor. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque él pudo haber sido el buen pastor de las ovejas. Sí. Según la Biblia dice, yo dejo mi vida para salvar a las ovejas. A través de su sacrificio, las ovejas descarriadas pudieron volver. ¿A quién? Al pastor. ¿No es así? Cuando hemos vuelto a nuestro pastor, cuando entendemos su sacrificio, ¿no? Su poder, el poder de su sangre. Cuando comprendimos esta cosa, ya hemos vuelto al pastor verdaderamente. Por eso, ya vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2. Este versículo nos enseña cómo las ovejas pueden volver al pastor. Y también nos hace recordar en el momento que hemos vuelto a Dios, al Señor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Se puede entender en mi palabra, ¿no? Sí. 1 de Pedro, casi la última parte de la Biblia, casi la última. 1 de Pedro, Apocalipsis, Judas y primero, segundo, tercero, Juan y Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Versículo 24 se hizo referencia acerca de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús en la cruz, en el madero? Para llevar nuestro pecado, para limpiar nuestro pecado eternamente, no. Por eso, cuando comprendemos su sacrificio, su muerte, entonces, como versículo 25, podemos volver al Señor, al pastor de nuestra alma. ¿No es así? Sí. Por eso, la Biblia nos enseña. Y Jesús dijo esta parábola. Yo soy el buen pastor para encontrar a las ovejas perdidas. Para esto, yo dejé mi vida. ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes esto? Sí. Aquí se ha escrito, ¿no? Por eso, cuando comprendemos esta cosa, ya hemos vuelto a nuestro pastor. Y el buen pastor siempre nos guía a donde están los pastos y el agua de reposo. Pero para llegar aquí, 100% tenemos que pasar por los valles de sombra de la muerte. En la vida,
¿qué habrá más? ¿Los pastos o el valle peligrosos? El valle peligrosos, ¿no? Sí. En la vida, sí, habrá más, pero no se preocupe. En ese momento siempre está con nosotros el buen pastor, con vara, con callado, ¿no? Para luchar con las bestias, para guiarnos, sí, el camino correcto. Sí, hemos aprendido, ¿no? Sí, pasado domingo, ¿no? Sí, hoy vamos a aprender una cosa más. Un poco será difícil de entender, porque en el texto de hoy hay alguna doctrina muy difícil de entender, pero tenemos que aprenderla para que no seamos engañados por algunas cosas, falsas doctrinas. ¿Vale? Ya, volvamos a San Juan capítulo 10. Volvamos a San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí. Para guiar a las ovejas siempre el pastor dice algo, ¿no? Sí. Por eso las ovejas me oyen. Sí. Las ovejas que no oyen la palabra del Señor, entonces no las suyas, ¿no? No las suyas. Sí. Las suyas siempre oyen su palabra. Y versículo 25, 28, 29 está escrita una promesa muy firme para asegurar nuestra vida, salvación. ¿No es así? Versículo 28, y yo les doy vida eterna. A través de este versículo, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el autor de dar la vida eterna? El Señor Jesús, ¿no? Les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí. A través de este versículo podemos asegurar nuestra vida eterna, porque hay tres razones. Sí. De hecho, la muerte de Jesús es cierto históricamente, ¿sí o no? Sí, aunque no cree en Jesús, pero todo el mundo sabe, Jesús murió hace 2000 años. Eso es cierto, ¿no? Sí. La muerte de Jesús es cierto. Y también la palabra de Dios, la Biblia, es cierto, ¿sí o no? Sí, 100%. Y también el que nos dio la vida eterna es Dios, también está vivo, ¿no? Sí. Por eso, con estas tres razones, podemos asegurar, hemos tenido la vida eterna tan seguramente. ¿No es así? Por eso, cuando confiamos en la palabra de Dios, entonces podemos estar seguros. ¿Se entiende, no? Para esto, Jesús dijo, ¿sí? De estos versículos, 2 versículos. Pero cuando escucharon la palabra de Jesús, los israelitas estaban callados, ¿no? Sí, no estaban de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Siempre estaban callados, mirándole. Pero de repente, versículo 30, yo y el Padre, uno somos, ¿no? Sí. Después de escuchar esta palabra, sí, ¿qué hicieron los israelitas? Como versículo 31, ¿no? Para, sí, apedrearle, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí. De hecho, Jesús sí dijo algunas parábolas muy hermosas y sí, les dijo una vida eterna tan segura, pero después de escuchar el versículo 30, ellos intentaban matarle con la piedra. ¿Por qué? Sí, la razón está escrito versículo 32, ¿no? Sí. Ellos pensaron que Jesús solamente una persona, nada más. ¿Cómo siendo una persona puede decir, yo soy, sí, Dios, y Padre Dios y yo somos uno? ¿Cómo puede decir de esta manera? Ellos pensaron que Jesús blasfemió mucho el nombre de Dios. Por eso ellos
quisieron matarle. Entonces, con esta cosa podemos aprender una cosa muy importante. ¿Por qué los israelitas no creyeron en Jesús? Aunque ellos vieron las cosas que hizo Jesús, muchos milagros, ¿no? Con sus propios ojos. Pero ¿por qué no creyeron en Jesús? Sí, ellos no conocieron la palabra de Dios, ¿no? Por eso Jesús dijo de esta manera, versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho, ni no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. De hecho, las cosas que hizo Jesús les dio testimonio. ¿No es así? Les dio testimonio. A través de este testimonio, ellos pudieron creer en el Señor. Pero en su corazón no quisieron nada de nada. Solamente buscaban las cosas mundanas, ¿no? Las cosas carnales. Cuando vieron, alimentó Jesús más de 5,000 personas con un poco de pedazo de pan, le siguieron muchas personas. Pero cuando empezó a predicar las cosas de Dios, todos se alejaron. ¿No es así? Entonces, ¿por qué Jesús hizo estos milagros? Para enseñar qué es lo que Dios quiere a las personas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso, como versículo 25, a través de lo que hizo Jesús, podemos entender las obras de Dios. Entonces, les voy a preguntar, ¿ustedes saben cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Ustedes saben? Sí. Cuando preguntamos a las personas con esta misma pregunta, ustedes saben cuáles son las obras de Dios. Entonces, ¿qué respondieran esas personas? Bendecir a las personas, amar a unos otros y también hacer bien, ayudando a las personas. Eso es la obra de Dios. Respondería de esta manera, ¿no? Pero, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo los que conocen la obra de Dios verdaderamente podemos responder con la respuesta correcta? De hecho, Dios hizo una obra grande, crear el mundo. Y también ahora están sosteniendo las cosas que hizo, ¿no? Sí. También nos está dando la lluvia, el sol. Sí, eso es su obra. Pero lo más importante, la obra más importante de sus obras es salvar a las almas perdidas. Solo le queda esto, ¿no? Sí. Todas las obras ya se han terminado, pero sigue haciendo esta obra, salvar a las almas perdidas. Sí. Todo lo que hizo Jesús, estaba viviendo en este mundo, le enseña esta obra de Dios. Pero los israelitas, muy lamentablemente, no consideraban esta cosa. Solo pensaban que Dios nos ayuda, nos ampara, nos guía, nos protege. Sí, por una parte, sí, pero ellos no hicieron caso. La cosa más importante. De hecho, Jesús abrió los ojos de ciegos, ¿no? Los sanó, los enfermos, en especial leprosos, ¿no? Y también revivió a los muertos. ¿A qué se refiere todos? ¿Sí? Abrir los ojos significa para que veamos la palabra de Dios más correctamente, ¿sí? A través de su sacrificio. Cuando entendemos la obra de Dios, la obra de Jesús, entonces ya podemos ver, podemos entender las palabras correctamente. Para esto abrió los ojos de los ciegos, curó los leprosos. ¿A qué se refiere? Leprosos, ¿no? Lepra. ¿A qué se refiere lepra?
el pecado, ¿no? El pecado. Curó los leprosos significa sanó a los pecadores. Revivió, ¿no? A los muertos. ¿A qué se refiere? Las almas muertas vivirán, ¿no? Por la palabra de Dios. Para enseñar esto, Jesús hizo estos milagros. Para enseñar la obra de Dios. Pero lamentablemente, los israelitas no conocieron nada de nada. Por eso, como se ha escrito Oseas, ¿no? Capítulo 3. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Si no me creen ustedes, entonces miren la obra de Dios. ¿Qué hizo yo? ¿Qué hice yo? ¿No? Sí. Por eso versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sí. Si no quieren creer en mí, sí, pero tienen que creer la obra de Dios. Entonces se darán cuenta. Pero lamentablemente ellos no tuvieron ninguna cuenta de obra de Dios. Ya, vamos a buscar un versículo, 1 de Corintios. Si pongamos aquí índice, es que volvamos otra vez. 1 de Corintios, capítulo 1, del Nuevo Testamento, 1 de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Sí, 7 y 8 mejor. Estos versículos me dan mucha pena. Sí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ustedes pueden entender ese versículo, ¿no? Sí. Como versículo 8. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué no conoció? El misterio de Dios, el secreto de Dios, es decir, el Jesucristo mismo, ¿no? Ellos no conoció, ninguno de ellos conoció, ¿no? Por eso crucificaron a Jesús. Si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es muy importante, conocer. De hecho, si muchas personas dirán de esta manera, yo conozco a Dios muy bien, por eso, yo tengo ninguna culpa. Puede decir de esta manera, no puede ser ninguna excusa justa ante Dios. No conocer es el gran pecado. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Si hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor. Hoy en día, ¿cuántas personas crucifican otra vez a Jesús sin conociendo? Sí, eso es algo muy lamentable. ¿No es así? Sí. Por eso tenemos que conocer más y más, para que no nos equivoquemos la misma equivocación. Si hubieran conocido, entonces nunca habrían crucificado al Señor. Sí. Ya, por eso tenemos que conocer. Volvamos a San Juan capítulo 10. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Sí. Después de escuchar esta palabra,
los israelitas quisieron matar a Jesús. ¿Por qué? Ellos pensaron que Jesús era un hombre, ¿no? Un hombre mero. Mero hombre. Sí, mero hombre. Vale. Muy difícil. Un hombre, nada más, ¿no? Sí. Pero esta declaración nos enseña, ¿sí?, la deidad del Señor. ¿Es así? Algunas veces han escuchado la palabra Trinidad, ¿no? Aunque no sale nada en la Biblia la palabra Trinidad, pero sí, hay muchos versículos que testifican la Trinidad del Señor, la Trinidad de Dios. ¿Es así? Por eso hoy aprendemos esta cosa, la Trinidad de Dios, ¿no? Sí. De hecho, los israelitas saben muy bien un versículo de la Biblia en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Se llamaba en hebreo Shema. ¿Saben qué es el Shema? Ya vamos a buscar Deuteronomio. Siempre ellos recitaban, memorizaban esta Shema, porque para israelitas eso es muy, muy importante. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ustedes creen este versículo, no? Sí. No hay otro Dios salvo a nuestro Dios creador, ¿no? Israelitas creen este versículo tan seguramente. Por eso ellos esperaban que vendría a Dios encarnación. Porque la Biblia ya había profetizado sobre la encarnación de Dios, ¿no? Pero ellos no consideraron que Jesús era la encarnación de Dios. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la encarnación de Dios? En el Antiguo Testamento. Eso es importante, ¿no? Porque hay muchas falsas doctrinas en este mundo que niegan la Trinidad de Dios, en especial la deidad del Señor Jesucristo. Por ejemplo, testigo de Jehová. Ellos piensan que Jesucristo es primera criatura de Dios. No es Dios. No es Dios. Sí, aunque creen la palabra de Dios. Pero ellos no creen la deidad del Señor. Pero en el Antiguo Testamento ya había profetizado la encarnación de Dios. ¿Dónde? Ya vamos a buscar. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Esa es una profecía sobre como la Trinidad de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Sí. Nos es nacido un niño. Un niño significa tiene carne y hueso, ¿no? Sí, tiene carne y hueso. Entonces, ¿sí puede ser Dios? Según la Biblia dice, sí, Dios es espíritu, que no tiene ni hueso, ni carne, ¿no? Pero aquí un niño que tiene carne y hueso, pero que se llamará Dios fuerte, Padre eterno, ¿no? Ya había profetizado la encarnación de Dios, su Trinidad. ¿Se entiende? Por eso ellos supieron muy bien. No negaban la encarnación de Dios. Pero hoy en día hay muchas falsas doctrinas que niegan la
la deidad del Señor. ¿Por qué? Porque ¿saben por qué? Se ha difundido esta falsa doctrina en este mundo para aceptar al anticristo. Ya, vamos a buscar primera de Juan, casi última parte de la Biblia, primera de San Juan, capítulo 2. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 22, 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Como versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cristo tiene el que tiene la deidad de Dios, Cristo. Pero ¿quién puede negar que Jesús es Cristo? Es ese anticristo. Porque cuando viene anticristo, él declarará: yo soy el Cristo. Para esto ya diga ahora, ¿sí? Jesucristo no era Cristo. ¿Sí? Puede ser un hombre, buen ejemplo de la humanidad, un buen maestro, pero no era Cristo. Yo soy el Cristo. Anticristo, ¿sí?, dirá de esta manera. Por eso ya está difundiendo estas falsas doctrinas. Todo el mundo aceptará al anticristo como Cristo. Los que no creen Jesús como Cristo. ¿Se entiende? ¿No? Desde el principio, desde hace 2000 años hasta ahora y hasta que venga el anticristo. Sigue en pie esta falsa doctrina. ¿No? Sí. Pero nosotros sabemos, nosotros conocemos que Jesús es Cristo. Eso es muy importante. Si negamos Jesús es Cristo, entonces no podemos asegurar nuestra salvación tan seguramente. Porque su sangre no vale nada. Como si un hombre nada más. Pero Él es Dios, Él es Cristo, entonces su sangre valdrá más que todo el mundo. ¿Se entiende? Por eso es muy importante. Pero los israelitas conocieron a Jesús carnalmente. ¿Es eso? Algo lamentable. Ya vamos a buscar 2 de Corintios. 2 de Corintios. ¿Se entiende la palabra? ¿No? 2 de Corintios, capítulo 5, perdón. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Sí, desde el 15, 16. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes nosotros también conocimos a Cristo según carne, pero ya no conocemos así. Después de conocer su muerte, su obra, su sacrificio, nosotros podemos dejarnos conocer a Jesús según la carne. Pero los israelitas siguen conociendo a Jesús carne. ¿Por qué? No se dieron cuenta de la deidad del Señor perfectamente. Aunque vieron con sus propios ojos la obra de Dios, los milagros de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo pudo hacer, ¿sí?, estos milagros tan grandes siendo hombre? Pero ellos conocieron a Jesús según carne.
pero nosotros tenemos que conocer a Jesús como Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento había profetizado la encarnación de Dios, ¿no? Sí, su Trinidad. En el Nuevo Testamento también, más claramente. Por eso tenemos que tener estos versículos en nuestro corazón para depender de la Trinidad de Dios. Ya vamos a buscar Romanos capítulo 9. Este versículo muy importante. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? Según la carne, vino Cristo como judío. Pero, ¿qué dice aquí? El cual es Dios sobre todas las cosas. Afirmo muy claramente, ¿no? Jesucristo vino según carne de judíos, pero Él es Dios. Él es Dios, ¿no? Con este versículo podemos depender. ¿Es así? Y una palabra más. Tito capítulo 2. Versículo 13. Tito 2 con 13. Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios es nuestro Salvador Jesucristo. ¿Es así? Sí. Ustedes saben, entre los 12 discípulos del Señor, ¿quién declaró a Jesús? Tú eres mi Dios. ¿Saben? Pedro. Sí. Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Pero otro discípulo declaró, tú eres Dios mío. Tomás, sí, Tomás. ¿Dónde? Vamos a buscar San Juan capítulo 20. Sí. Él tenía gran duda, ¿no? Antes de que sí, vio con sus propios al Señor Jesucristo, ¿no? Tenía muy gran duda, pero después de ver a Jesús, él declaró, él confesó de esta manera, tú eres Señor, también Dios mío. San Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Él declaró a Jesús, tú, Señor mío, tú eres Señor mío también, Dios mío. ¿Sí? Los discípulos del Señor conocieron muy bien que Jesús era Dios, es Dios. El apóstol San Juan también declaró. Ya vamos a buscar. Primera de San Juan, capítulo 5. Primera de San Juan, capítulo 5. Versículo 20. 21. Primera de San Juan, capítulo 5. Casi la última parte de la Biblia. Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida
eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué tenéis que cuidar de los ídolos? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero. El apóstol San Juan lo conoció muy bien. ¿No es así? Por eso con estos versículos podemos depender. Podemos vencer las falsas doctrinas. ¿No es así? Sí. Y hay más versículos, pero hoy no tenemos mucho tiempo. Pero con estos versículos podemos, serán suficientes, ¿no? Sí. Ya vamos a volver. San Juan 10, versículo 34. Este versículo un poco difícil de entender. Por eso yo voy a explicarles. San Juan, capítulo 10. Versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿Pueden entender ese versículo? ¿Dónde está escrita esta palabra? Sí, Salmo 82, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar primero. Salmos 82. Jesús citó este versículo para justificar su deidad. Aquí, según vuestra ley, no vuestra ley, ley de Moisés, ley de Dios. Ya aquí está escrita Salmos capítulo 82. Por eso apunta, ¿no?, en la Biblia. ¿Sí? Salmos 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzgar. Dios está en la reunión de los dioses. ¿A quién se refieren los dioses? En aquel momento los magistrados que juzgan y también profetas que tienen la palabra de Dios. En aquel momento indica a ellos como dioses para justificar su autoridad como delegado de Dios. ¿Sí entiende? Sí. El que tiene la palabra de Dios, como Dios puede juzgar, justificar, también para rectificar a las cosas falsas. Por eso sois dioses, porque vosotros tenéis la palabra de Dios, mi autoridad. Por eso Dios está en la reunión de los dioses. ¿Sí? En hebreo, Dios es Elohim. En hebreo, Elohim, ¿no? Pero Elohim indica, ¿sí?, el que tiene la autoridad de Dios. ¿Cómo podemos saber? Sí, para entender mejor este versículo, vamos a buscar Éxodo capítulo 7. Entonces, sí, entenderlo más fácilmente. Éxodo capítulo 7. ¿Algunas veces han escuchado esta palabra? Sí, dioses sois. Sí. Éxodo 7. Versículo 1. Éxodo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Pueden entender ese versículo? ¿Moisés era Dios? No. ¿Pero qué dijo este versículo? Sí. Te he constituido Dios para Faraón, porque él tenía la palabra de Dios, el poder de Dios. Por eso, para Faraón, como Dios, como delegado de Dios. Al igual que esto, los profetas, los jueces, magistrados, tienen autoridad de juzgar con la palabra de Dios. Por eso Dios se refieren a ellos: sois dioses, ¿no? Sois dioses. Por eso, Salmos capítulo 82, versículo 6, sí, Jesús
cito este versículo para justificar su deidad. Miren, piensen bien. ¿Sí? El que tiene la palabra de Dios, Dios considera como Dios, pero yo soy el Hijo de Dios, yo soy mismo Dios. Entonces, eso será suficiente, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decir que yo soy Dios, según su ley. ¿Se entiende? ¿No? Sí, para justificar su deidad, Jesús citó este versículo. Incluso una persona, aunque siendo una persona, pero tiene la palabra, la autoridad. Entonces, Dios considera a esa persona como Dios. Pero Jesús, Dios mismo. Por eso, el que tiene la palabra de Dios puede ser, yo soy Dios. Según su ley, ¿no es así? Sí. Pero, aparte de esto, yo soy hijo de Dios. Las obras que hizo, eso testifica. ¿Se entiende? Y a través de este versículo podemos saber que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Tenemos la vida de Dios, ¿sí o no? Sí. Por eso Jesús dijo, les dio la vida eterna mi Padre. La vida de Dios ya han recibido, ¿sí?, el que cree en Jesús verdaderamente. Como nosotros somos hijos de Dios. Por eso podemos decir que nosotros somos dioses. Porque un día heredaremos el cielo como Dios. ¿No? Sí. Para justificar la deidad del Señor, Jesús citó este versículo. Volvamos a Juan capítulo 10. Antes de esto, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu con Él. Como declaración de Jesús. Mi Padre y yo somos uno. Ahora nosotros somos uno con el Señor Jesucristo. ¿No es así? Porque, como versículo 20, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es con Él. Por eso nosotros también podemos decir, somos dioses, no Dios, ¿no? Sí, el que tiene autoridad, ¿no?, como delegado de Dios. Pero realmente podemos heredar el cielo, el reino de Dios. ¿Sí? Para enseñar esto, Jesús citó este versículo. ¿Sí entiende, no? Sí. Ya vamos a resumir sobre la Trinidad, ¿no? Aquí un triángulo. Sí. Triángulo tiene 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Aunque 3, pero un triángulo. ¿No es así? Aquí Padre. Aquí Hijo. Aquí Espíritu Santo. Cada diferente, pero son uno, Dios. Padre Dios había planeado la salvación de la humanidad, ¿no? Tiene plan. Hijo Dios, el plan había ejecutado. Sí, ejecutado, ¿no? Sí. Y también Espíritu testifica lo que hizo Jesús. ¿No es así? Eso testifica. Por eso, a través de sus papeles podemos discernir, ¿no?
sí, sus papeles. Padre Dios había planeado la salvación de la humanidad. Jesús, Hijo de Dios, sí, ejecutó con su muerte. Y después el Espíritu Santo explica lo que hizo Jesús a las personas. Padre Dios antes estaba como ley en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Por eso le ha dado la ley. ¿No es así? Jesús estaba con los israelitas con cuerpo. Por eso, San Juan capítulo 1 era verbo, pero verbo vino con la carne, con el cuerpo, ¿no? Y espíritu. Después de ascender, Señor, vino Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Espíritu Santo como la cabeza de la iglesia está con nosotros, como dueño de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios estaba como ley. Jesús como humano estaba con los israelitas. Ya ahora el Espíritu Santo está con nosotros como el dueño de la iglesia. ¿Sí? Eso nos enseña la Trinidad más fácilmente. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso alguien si nos pregunta, sí, explícalo, ¿vale? Sí. Para esto Jesús, sí, en el capítulo 10 de San Juan, sí, ha explicado para enseñarnos una cosa importante de la Biblia, su deidad. ¿Es así? Sí. Ya, volvamos a San Juan capítulo 10, sí, vamos a aprender un poco más. Por eso en el capítulo 10 de San Juan salen tres cosas. Primero la puerta, segundo el pastor y la Trinidad. ¿No es así? San Juan 10, versículo 39 al 42. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Aquí está escrito una cosa muy curiosa. Jesús se escapó de ellos. ¿Y dónde se fue? Sí, con versículo 40, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había, sí, estado bautizando Juan, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús se fue por ahí? Algunas veces han pensado, ¿por qué Jesús se fue por ahí, por aquí, por allí? Para encontrar a algunas personas, como versículo 42, y muchos creyeron en él, ¿dónde? Allí. Entonces, ¿por qué ellos pudieron creer en Jesús? Eso es muy importante. Antes, los israelitas que estaban delante de Jesús intentaron matar a Jesús, ¿no es así? Pero allí, donde había estado bautizando Juan el Bautista, allí muchas personas creyeron en Jesús. Muy diferente, ¿eh? ¿Por qué? Ya vamos a buscar versículo 41. Aquí está escrita las palabras de ellos. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Sí. De hecho, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Sí, comparando con otros profetas, otros profetas que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista, aunque era gran profeta, pero no hizo ningún
milagro. Muy curioso, ¿no? El propósito del milagro es testificar la existencia de Dios que no se ve con nuestros ojos. Los profetas que estaban en el Antiguo Testamento, ellos tenían que testificar la existencia de Dios. Por eso con los milagros, ellos testificaban la existencia de Dios. Pero, ¿cuál era el papel de Juan el Bautista? Testificar la existencia de Dios no era así. Su papel es testificar a Jesucristo mismo. Dentro de poco vendrá Jesús. Pero imaginamos, al mismo tiempo Juan el Bautista hizo milagro. Jesús también hizo milagro. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Algunas personas seguirían a Juan el Bautista, ¿no? Sí. Entonces, su papel totalmente va a ser quebrantado. Por eso, él no hizo ningún milagro. Pero aquí, personas, aunque no vieron el milagro de Juan el Bautista, ellos creían que era profeta. ¿No es así? Ellos no siguieron ningún milagro. Por eso, ellos pudieron creer en Jesús. Solamente por la palabra del Señor, ellos creyeron. A diferencia de otras personas, los israelitas siempre quisieron ver los milagros, pero ellos que estaban en el lugar de bautismo de Juan el Bautista, creyeron la palabra de Dios. Juan el Bautista hizo muy bien su papel, ¿no? Testificar a Jesús. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 30. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Él sí tiene que ser crecido, sí, no sé, más elevado que yo, ¿no? Sí, más elevado que yo. Sí. Por eso él no hizo ningún milagro. Solamente proclamaba el bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento. Por eso el proceso de recibir la salvación, primeramente la persona tiene que recibir el bautismo de arrepentimiento. Y luego el verdadero evangelio de Jesús. Eso es un proceso. ¿Se entiende? Por eso ellos que estaban allí, ellos recibieron el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Siempre reprochó el pecado de ellos. Vosotros tenéis que arrepentirse verdaderamente. Y luego vendrá el que tiene poder de salvar. Por eso, arrepentirse primero. El que no tiene el arrepentimiento del pecado no puede recibir la salvación. Eso es un proceso muy cierto. Por eso la Biblia llega la ley primero y luego ley de sacrificio. ¿Saben, no? En el Éxodo capítulo 20 está escrito los 10 mandamientos. Y luego, desde capítulo 25 de Éxodo, está escrito ley de tabernáculo. ¿Sí? Ese es el proceso. Vino Juan el Bautista primero para dar el bautismo de arrepentimiento. Ellos recibieron el bautismo de arrepentimiento. Pero para esto, primeramente, reconocer el pecado. ¿No? Por eso la ley nos refleja como espejo de su pecado. ¿Sí? Y luego vino Jesús. Ya, volvamos a San Juan capítulo 10. Versículo 41. Muchos venían a él y decían: Juan,
decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ellos consideraron que lo que dijo Juan el Bautista eran verdad, con sinceridad, con el corazón abierto. ¿No? Aceptaron muy bien la palabra de Juan el Bautista. Pero cuando vemos la declaración, la proclamación de Juan el Bautista no era tan bonita, ¿saben? Sí. Generación de víboras, sí. Muy fuertemente reprochaban a los hipócritas, fariseos, escribas. Sí. Alguien nos dice, tú eres generación de víbora. Entonces, ¿qué sentiríamos? Ay, ¿cómo puede decirme? Yo no me acerco a esa persona. ¿No es así? Sí. Muy probablemente nos alejaríamos de esas personas que nos dice de esta manera. Pero ellos aceptaron el reprocho de Juan el Bautista con el corazón quebrantado. Por eso ellos pudieron aceptar al Señor. Hoy en día muchas personas no quieren escuchar sobre su pecado, sobre su culpa, sobre su equivocación. ¿No es así? Una iglesia se predica sobre el pecado, entonces, esa iglesia no me cae bien. Por eso, yo dejaré de ir a esa iglesia. ¿No es así? En vez de reprochar su pecado, Dios, sí, te bendice, te bendiga, sí, te prospera. Esa iglesia me cae bien, por eso me quedo aquí. Juan el Bautista no declaró de esta manera. Siempre reprochó el pecado de las personas. Porque el que acepta este reprocho, entonces puede aceptar el Jesucristo, el verdadero evangelio. Por eso, versículo 41. Ellos son muy diferentes. No fueron las personas que siguieron a los milagros. Aceptaron el reprocho de Juan el Bautista. Por eso ellos creyeron en Jesús en verdad. Como versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. Muchos. ¿No? Entonces, este versículo nos enseña a qué tipo de persona tenemos que ser. El que aceptar el reprocho de Dios con el corazón abierto de nuestra equivocación, nuestro error, ¿no? Sí. Entonces vendrá el Señor, nuestro corazón, para sanar, curar, corregir nuestros errores. Por eso el capítulo 10 de San Juan lleva estos contenidos muy importantes, muy interesantes. ¿Es así? Por eso cuando vuelvan a casa, leen, por favor, con más detalle. Porque Jesús utilizaba esta parábola. Porque Jesús citó este versículo. Ahora, ¿qué tengo yo? La vida eterna. ¿Es así? Por eso, hoy hemos aprendido esta cosa, ¿no? Primero, la Trinidad de Dios. Y luego, ¿qué tipo de personas pueden creer en Jesús verdaderamente? Para enseñar esto, ya está escrito el capítulo 10 de San Juan. Por eso os recomiendo que lean en especial San Juan. Sí, es muy importante y interesante. Y también un poco fácil de entender quién es Jesús, qué hizo Jesús para mí, con otros evangelios, 3 evangelios un poco diferentes. Pero por eso os recomiendo que leen, por favor, el San Juan, ¿vale? Hoy hasta aquí. Ya terminamos con la oración. Padre nuestro Dios, que nos amas, te damos gracias por darnos la enseñanza hoy por medio de tu palabra. Antes no conocíamos muy bien al Señor Jesucristo como Dios, pero a través de tu palabra ya hemos conocido quién es Jesús, qué hizo Jesús para nosotros. Por eso ya somos hijos de Dios, también somos los que
van a heredar el cielo eterno. Y como dioses, nosotros llevamos la vida más santamente, más correctamente, porque somos hijos de Dios. A través de nosotros queremos mostrar tu gran gloria a las personas. También queremos mostrar la alegría que tenemos. Por eso siempre guíanos y enséñanos. Entre nosotros, algunos hermanos y hermanas que están enfermos, están deprimidos, están en situaciones muy difíciles. Tú sabes sus situaciones, por eso siempre estás con ellos, consolándoles con tu palabra y levanta su fe en tu palabra. Aumenta nuestra fe con tu palabra y también utilizamos cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio más preciosamente para salvar a las almas perdidas. Esto es la obra de Dios. Queremos colaborar, queremos llevar a cabo la santa obra de salvar a las personas como Jesús. Por eso, envía más gente a tu iglesia para escuchar tu palabra, para entender tu gran gracia. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.